La travesía de los rusos al espacio se inició en tierra, en Star City, Moscú, el epicentro del programa espacial soviético, donde un severo entrenamiento preparaba a los cosmonautas para sobrevivir en los peligros desconocidos del espacio exterior. Maravillas modernas. Rusia estaba encantada con el espacio exterior, aún antes de que los viajes espaciales fueran reales. La palabra cosmonauta se conoció por primera vez en una película del cine mudo ruso, en la que las audiencias se impresionaron con las proezas de un Buck Rogers eslavo. Pero los verdaderos vuelos espaciales no eran más que una fantasía. La idea era que estaban llenos de peligros e incertidumbres, sin la garantía de un final feliz. El día del primer viaje espacial realizado por el hombre, en abril de 1961, las autoridades soviéticas prepararon 3 declaraciones a la prensa, 2 en caso que la misión resultara un desastre. Pero esto también fue conducido con la pasión y el poder de la guerra, una guerra fría con los Estados Unidos. Y la punta de la lanza eran los cosmonautas. El centro de concentración y entrenamiento donde los cosmonautas se han preparado desde entonces es Zvyojny Gorodok, o Star City, el hogar del programa espacial soviético 64 kilómetros al noreste de Moscú. Ellos escogieron un punto cercano al paso del ferrocarril en el bosque y comenzaron a construir un complejo de apartamentos, un edificio administrativo y el primer edificio que albergaría cualquier tipo de instalaciones de entrenamiento. Entonces, trasladaron para allá a los cosmonautas. Sus familias vivirían cómodamente y los instructores estarían cerca de ellos y serían parte de su mundo diario. Star City era una comunidad dedicada a la exploración del espacio, una prioridad militar y política del gobierno soviético durante toda la Guerra Fría. Su enfoque del entrenamiento de los cosmonautas representaba la esencia de cómo los soviéticos pensaban derrotar a los estadounidenses en el espacio. No solo el entrenamiento era absolutamente diferente que en los Estados Unidos, sino también la calificación de la gente que escogían. Los primeros grupos de astronautas estadounidenses fueron seleccionados del equipo de pilotos de prueba del ejército y fueron seleccionados por sus antecedentes, no solo volando en máquinas únicas o aeronaves, sino también porque ellos habían sido entrenados en aeronáutica, así que podrían entenderse con los ingenieros y de esta forma mejorar las máquinas que estaban probando. 6 de los primeros 7 andaban por los 30 y tantos años, el otro tenía 40. Por otra parte, los primeros cosmonautas, 20 en total, eran las nuevas adquisiciones de la Fuerza Aérea Soviética. Ellos eran pilotos recién salidos de los campos de entrenamiento. Rondaban entre 24 y 26 años. Tenían unas 200 horas de vuelo y no tenían educación superior. En esencia, habían asistido a un instituto que los había instruido para volar. De los astronautas se esperaba que volaran y diseñaran sus aeronaves, no así de los cosmonautas. Sergei Korolev, el arquitecto del programa espacial soviético, pretendía que sus cosmonautas se dejaran llevar al espacio. Dentro de la cápsula, los controles de vuelo estaban bloqueados. La única manera que un cosmonauta tenía acceso a ellos era mediante un código secreto. Ese acontecimiento estaba reservado para las más terribles emergencias espaciales. De lo contrario, la nave siempre estaría controlada desde la Tierra, bajo la siempre atenta mirada del propio Korolev. Él quería que todo fuera lo más automático posible. Él sabía que no requeriría de un piloto experimentado. Él solía decir, hasta un conejo podría volar mi nave espacial. El único propósito de un cosmonauta era sobrevivir. Ellos no necesitaban experiencia, solo agallas. Mientras los ingenieros de Star City afinaban los detalles para lanzar a un hombre al espacio, los médicos diseñaban un régimen de entrenamiento para asegurarse de que los cosmonautas regresaran vivos. Pero el problema era que el espacio era totalmente desconocido. Ellos estaban entrenando para un ambiente en el que nadie había estado.
Había interrogantes o más bien temores acerca de las radiaciones, la ingravidez, el choque del sistema de despegue y el mal del espacio causado por la severa desorientación. Los planificadores soviéticos identificaron 10 posibles tragedias que podía acabar en segundos con la vida de un cosmonauta. Desde un cohete que no logrará alcanzar la velocidad orbital y se cayera, hasta un choque al aterrizar durante el reingreso a la Tierra. Como resultado de esto, los científicos enfocaron el programa de entrenamiento como si fuera un experimento de laboratorio. Los pobres cosmonautas eran como ratas en un laberinto y quienes movían el queso a su alrededor eran los científicos espaciales soviéticos. Eran ellos quienes tomaban las decisiones y quienes atacaban a ciegas. El entrenamiento era tanto una preparación para el espacio como una prueba de las limitaciones físicas, mentales y hasta emocionales de los cosmonautas. Ellos crearon un entrenamiento que básicamente estresaba el organismo humano hasta su punto de quiebre, simplemente porque ellos no sabían cuál era este punto de quiebre en el espacio. Los soviéticos dedicaron mucho más tiempo a los aspectos de supervivencia y los sistemas de escape. Debido a que los estadounidenses amarizarían, ellos tenían diferentes sistemas de recuperación, pero las naves soviéticas estaban diseñadas para aterrizar, de modo que los programas evolucionaron distinto. Por ejemplo, los cosmonautas tenían que aprender paracaidismo. Los cosmonautas tenían que completar 40 saltos que iban desde saltos estáticos hasta saltos de caída libre. Pero las destrezas no eran el único objetivo del entrenamiento. Otro objetivo era la constante presión. Los cosmonautas tenían que recitar poesía, resolver cálculos matemáticos e incluso saltar con los ojos vendados a ver si se rendían ante la presión. Debían demostrar que tenían la suficiente fuerza mental, saltar en paracaídas y reaccionar en pocos segundos ante algo que puede arrebatarte la vida si no tienes un buen desempeño. Lo desconocido del espacio era casi una enciclopedia virtual de incertidumbres. Los únicos datos físicos sobre los vuelos orbitales venían de los perros lanzados al espacio. Uno había muerto en la travesía, los otros dos habían vuelto severamente desorientados. Los médicos formularon la teoría de que no había punto de referencia que indicara cuál era el plano superior e inferior, así que los canales semicirculares del oído no registraban el movimiento. Los científicos temían que el espacio volviera a los cosmonautas demasiado débiles para volar, así que los entrenaban en cambios extremos de velocidad, trineos de alta velocidad y potentes máquinas de rotación, para endurecerlos o al menos para averiguar cuáles de los cosmonautas eran más expertos controlando su cabeza y su estómago. Había varias cosas por las que hacían pasar a estas personas para probar qué tan pronto se sentían mal. Era algo bastante crudo y al principio los cosmonautas se rehusaron. Simplemente decían, no estamos volando, lo que estamos haciendo aquí no tiene sentido. 2 candidatos renunciaron, pero los 18 restantes aceptaron el infinito entrenamiento de desorientación confiando en que era la única protección contra lo desconocido. Si las náuseas eran un obstáculo que vencer, otro prepararía al cosmonauta para evitar perder el conocimiento. Una clave para incrementar la resistencia eran los ejercicios en las máquinas centrifugadoras. Las centrifugadoras son esencialmente una cabina en el extremo de un brazo que hace girar esta cabina o simulación de cabina e impulsa a la persona hacia la parte externa debido a la fuerza centrípeta. Esto simula ser una aeronave que está desviando la fuerza de gravedad. También era útil en el programa espacial, porque las cápsulas estaban expuestas a alta aceleración durante el reingreso. En la Tierra, los humanos están expuestos a una aceleración de gravedad 1. En el espacio, una persona de 45 kilogramos estaría expuesta a una aceleración de gravedad 6, como si pesara 270 kilogramos. Bajo una gran exposición a la gravedad, la sangre en realidad es atraída de la parte superior del cuerpo hacia las extremidades. Si no puedes mantener el flujo sanguíneo del corazón al cerebro, obviamente vas a perder el conocimiento. Este entrenamiento en la centrifugadora te enseña las técnicas para mantener el flujo sanguíneo, al tensar el cuerpo, lo que esencialmente eleva la presión sanguínea y mantiene el flujo de sangre hacia el cerebro. Para el invierno de 1960, la presión se hizo aún más intensa cuando el primer ministro soviético Khrushchev exhortó al programa espacial a tomar todas las medidas necesarias para derrotar a los estadounidenses en el espacio. En la carrera para llegar primero, el programa de entrenamiento sufrió su primera fatalidad. Sería un solemne recordatorio de los verdaderos peligros de lanzar al espacio a un ser humano.
20 reclutas ingresaron en el primer programa de entrenamiento de cosmonautas en marzo de 1960. El día comenzaba con una carrera de casi 12 kilómetros en los bosques de Star City. A las 9 de la mañana, ellos asistían a las aulas para aprender sobre ingravidez, fuerza de gravedad y funcionamiento de los cohetes. Al mediodía jugaban hockey, un ejercicio realizado al estilo universitario. Después de 10 meses de clases, exámenes académicos y una variedad de pruebas y retos físicos, los 6 mejores alumnos fueron escogidos para el entrenamiento avanzado. Sergei Korolev, el director del programa espacial soviético, aprovechó la oportunidad de mostrar a los hombres, a los que llamaba sus jóvenes águilas, el Vostok, la nave que los llevaría al espacio. Ellos estaban sorprendidos, era una bala de cañón. ¿Dónde estaban las alas? Imagínense a los pilotos de la Fuerza Aérea Soviética aglomerándose alrededor, mientras un par de ingenieros con sus batas de laboratorio señalan las distintas partes de la nave espacial. Aquí está el retrocohete, aquí está el módulo del equipo, aquí están las correas que atan la esfera al módulo del equipo. El entrenamiento de los cosmonautas ponía gran énfasis en la inteligencia y en la resistencia física, pero el encanto también pudo haber sido importante para impulsar la carrera de un joven cosmonauta llamado Yuri Gagarin, cuando su jefe le pidió que se sentara en la cápsula espacial. Gagarin hizo algo que aparentemente cautivó a Korolev. Antes de ingresar a la nave espacial, él se detuvo, se arrodilló y se quitó los zapatos. Fue como el campesino que entra en el castillo del terrateniente. Y a Korolev le encantó absolutamente el gesto, porque demostró que Gagarin en realidad era un joven humilde, pero que sentía respeto por lo que estaba a punto de experimentar. El grupo élite de cosmonautas se conoció como los 6 del Vanguard, quienes competían con los 7 del programa Mercury estadounidense por el honor de ser el primero en ir al espacio. Irónicamente, uno de los factores claves en la selección final fue el tamaño. Un cosmonauta tenía que medir alrededor de 1,60 m y pesar no más de 72 kilogramos. La razón era que los ingenieros soviéticos habían fabricado un traje espacial de talla única. Como Korolev destacó, era más fácil encontrar cosmonautas del tamaño adecuado que diseñar trajes para distintas tallas. Para enero de 1961, el entrenamiento de los 6 cosmonautas del programa Vanguard alcanzó alta velocidad. El Vostok estaba listo, a pesar de que había sido construido para atacar las ciudades norteamericanas durante la Guerra Fría, finalmente había sido destinado a impulsar al primer hombre en el espacio. Medía 38 metros de altura, tenía 4 etapas, 20 motores principales y 12 más pequeños, capaces de alcanzar una velocidad orbital de 28.800 kilómetros en 8 minutos. Los ingenieros tenían confianza en el Vostok. La gran incertidumbre era si un cosmonauta podía sobrevivir en una travesía de ida y vuelta al espacio. Los asientos eyectores y los trineos de lanzamiento simulaban escapes de paracaídas, las cápsulas de desorientación simulaban una nave espacial fuera de control y las centrifugadoras superaban la fuerza de gravedad del despegue. Pero la condición que los entrenadores temían más era la ausencia de gravedad. La opinión generalizada en la medicina aeroespacial era que la persona podía volverse loca en estado de ingravidez y se podían presentar extravagantes reacciones fisiológicas. Nadie lo sabía con certeza. Los pilotos de prueba soviéticos que realizaban caídas aéreas desde una altura de 6.000 metros accidentalmente se encontraron con la gravedad cero. Esto se aplicó al entrenamiento de los cosmonautas utilizando las aeronaves Ilyushin 76, similares a los KC-135 estadounidenses o cometas del vómito como eran llamados. Podemos simular estar en un ambiente de gravedad cero subiendo a un avión que haga una parábola, se eleve 45 grados y luego vire para que todo lo que está en la aeronave flote hasta que ésta se coloque en 45 grados hacia abajo y luego salga del picado. Eso te permite tener 25 o 30 segundos de gravedad cero. Es verdadera gravedad cero, pero son solo unos segundos. Sin embargo, el entrenamiento de ingravidez no era lo suficientemente largo para duplicar la experiencia real en el espacio. Los primeros cosmonautas estaban trabajando bajo la presión de saber que esto era principalmente desconocido, que todo el mundo se hacía preguntas y que ellos iban a ser los primeros, los que irían al frente de guerra. Los cosmonautas incluso entrenaban para eventualidades que estadísticamente eran poco probables, como quedarse varados en tierra. En el mejor de los casos, los científicos soviéticos diseñaban pruebas y entrenamientos que preparaban a los cosmonautas para el espacio, pero en muchos casos, las rutinas de entrenamiento estaban dirigidas a ver si los cosmonautas podían obedecer órdenes bajo presión.
Ellos los encerraban durante días en cámaras de aislamiento, en la oscuridad, para ver cómo reaccionaban, cómo seguían las órdenes y cómo se manejaban con los protocolos de comunicación. También hacían cosas como introducirlos en cámaras de calor. Los sofocaban durante varios días seguidos para ver si viviendo en una cámara a más de 40 grados por 3 o 4 días podían volverse locos. La prueba más peligrosa en una cámara de aislamiento era someter a los cosmonautas a oxígeno puro para ver qué reacción tenía el cuerpo al respirarlo. Un joven teniente llamado Valentín Bondarenko decidió arreglárselas con la prueba de una semana llevando con él una plancha caliente para cocinar sus alimentos. Pero esto resultó ser una receta para el desastre. Él tenía unos conductores anexados en su cuerpo y se los quitaba y luego limpiaba los puntos de contacto en su piel con una bolita de algodón impregnada en alcohol. En un momento de descuido dejó caer la bolita de algodón sobre la plancha caliente. El algodón hizo combustión. La cámara explotó y acabó con la vida de Bondarenko. La oportunidad no podía haber sido peor. El día del lanzamiento se acercaba y era el momento de hacer la selección final del cosmonauta que se convertiría en el primer hombre en el espacio. Yuri Gagarin estaba en el primer lugar de los duros entrenamientos junto con German Titov. Pero para la selección se requerían más que destrezas. Como una competencia en la Guerra Fría, el gobierno quería un comunista modelo, no solo el cosmonauta mejor preparado. Gagarin resultó el elegido porque era, en primer lugar, proletario. Sus padres provenían de una pequeña villa agrícola. Su padre era en esencia el carpintero de la aldea. La familia de Titov era un poco más burguesa, pues su padre era un maestro de escuela. Gagarin fue elegido para ser el primero en el espacio, pero casi pierde el honor. La tragedia de la muerte de Bondarenko lo acobardó, y el general Nikolai Kamanin, director del entrenamiento de los cosmonautas, casi lo reemplaza por Titov. Él se puso un poco nervioso y aprensivo acerca de todos los otros factores. ¿Funcionarían los paracaídas? ¿Y el asiento eyector? ¿Dónde estaba el equipo de supervivencia? Kamanin pensó que esto demostraba que se estaba debilitando y que no mostraba la disposición correcta, por lo que se preparó a colocar a Titov en su lugar. Pero luego volvió a considerarlo y vio que sus temores eran justificables. A pesar de las dudas y las aprehensiones, después de 18 meses de intenso entrenamiento, Gagarin, de 27 años, estaba listo para partir. El día del lanzamiento fue fijado para el 12 de abril de 1961. Él se levantó la mañana del 12 de abril de 1961 y se colocó su traje espacial con su overol naranja y su gran casco en forma de pecera y llegó hasta la plataforma y ofreció un sentido discurso. Luego abordó la nave, que fue encendida, y lo primero que dijo al despegar fue la palabra rusa "Poyakeli". Si lo escuchamos, es lo primero que dice, lo que quiere decir "aquí vamos". ¡Aquí vamos! Gagarin soportó la aceleración de gravedad 6 en el despegue, la velocidad orbital de 28.800 km por hora y una gravedad 0 a 325 km sobre la Tierra. Durante el reingreso, el entrenamiento de Gagarin fue puesto a prueba. La nave comenzó a rotar violentamente y su visión se nubló bajo una fuerza de gravedad 10. Finalmente, los entrenadores del programa soviético temían un violento aterrizaje que pudiera quitarle la vida al piloto y Gagarin tuvo que eyectarse. Él se lanzó en paracaídas y cayó en un campo fangoso cerca de Seretov, donde una mujer campesina lo miró con horror mientras él le decía: no, soy soviético, todo está bien, consígame un teléfono. El vuelo de Gagarin, el primero y último para él, fue realizado en 1 hora y 48 minutos. Había llevado el único requisito para medir el éxito. Había sobrevivido. Ese mismo día, Gagarin voló hasta la Plaza Roja de Moscú. El primer ministro soviético Nikita Khrushchev y miles de rusos dieron la bienvenida al primer hombre en el espacio. Mientras Gagarin estaba recibiendo una bienvenida de héroe, los médicos y científicos soviéticos estaban analizando cada uno de los aspectos del primer viaje de un hombre al espacio. Algo que les sorprendió mucho fue descubrir que la gravedad 0 no había matado y ni siquiera había vuelto loco a Gagarin y que el vuelo espacial había resultado mucho menos traumático que el entrenamiento. Con cada misión del programa Vanguard, la atención de los científicos hacia el entrenamiento de los cosmonautas se dirigía a un nuevo enfoque para preparar a los cosmonautas.
Yuri Gagarin fue mucho más que el primer hombre en el espacio. En esencia, fue el primer experimento humano allí. Cuando regresó de su vuelo de 108 minutos, proporcionó los primeros datos sobre los efectos del espacio en el cuerpo humano, lo cual abrió la puerta para toda una generación de cosmonautas. Gagarin demostró que la órbita en el espacio era posible, que los humanos no solo podían sobrevivir en el espacio, sino vivir en él. Nosotros hemos seguido el camino que él marcó. Gagarin había demostrado que el entrenamiento era mucho más riguroso de lo necesario y que no necesitaba ser un superhombre de 25 años, con condiciones cardíacas perfectas y presión arterial perfecta y la habilidad de soportar una fuerza de gravedad 12 para poder volar en el espacio. Se recolectaron más datos 4 meses más tarde, después de que un segundo cosmonauta, German Titov, fue lanzado en agosto de 1961. Si Gagarin había demostrado que un riguroso entrenamiento no era necesario, Titov demostró que no servía de nada. German Titov pasó un día completo en el espacio y desafortunadamente se sintió mal la mayor parte del vuelo. Titov, al igual que cosmonautas posteriores, se vio afectado con el mal del movimiento espacial. Más tarde los científicos descubrirían que no había nada similar en la Tierra y que no había medicamentos para tratarlo ni para preverlo. Pero vuelos posteriores demostraron que desaparecía en cuestión de horas. Con la información física, los soviéticos comenzaron a reformar el programa de entrenamiento de los cosmonautas, empezando por la elección de los candidatos. Ya no buscaban jóvenes con condiciones físicas perfectas, ahora buscaban hombres de más edad, que como los astronautas estadounidenses, tuvieran títulos de ingeniero y experiencias de mando en la Fuerza Aérea. También eligieron mujeres. Entre las primeras estaba Valentina Tereshkova, una joven obrera de una textilera aficionada al paracaidismo y ahora primera mujer cosmonauta en Star City. El riguroso entrenamiento que había sido aplicado a los primeros cosmonautas no se aplicó aquí. Ellos fueron sometidos a menos pruebas, y el número de pruebas en las cámaras y las observaciones y exámenes médicos se redujeron notablemente. El entrenamiento en las aulas también se cortó de algún modo, pues ahora tenían una mejor idea de lo que un cosmonauta necesitaba para sobrevivir en un vuelo. Tereshkova fue lanzada en 1963. La ampliamente difundida creencia de que viajar al espacio requería de traumáticas pruebas de resistencia se evaporó cuando un confiado programa espacial soviético le demostró al mundo que una mujer podía viajar al espacio. El vuelo de Tereshkova marcó el fin del régimen de entrenamiento de los cosmonautas que enfatizaba las condiciones físicas y marcó el inicio de un nuevo enfoque que se basaba en el uso de simuladores y modelos hechos a escala. Ahora el objetivo de los soviéticos era la Luna y los vuelos más largos hacia el espacio. Ahora serían entrenados para misiones más complejas que implicaban maniobras en el espacio y vuelos de larga duración, además de encuentros y acoplamientos con naves espaciales. Obviamente, las instalaciones de entrenamiento tenían que ser mejoradas. Lo primero que sucedió fue que la Fuerza Aérea Soviética le quitó el mando del centro de entrenamiento de los cosmonautas Ciudad de las Estrellas a los médicos aeroespaciales y lo convirtió en un tipo diferente de unidad militar. Ellos no eran solo paracaidistas que eran lanzados como una bala de cañón para sobrevivir a un viaje alrededor del mundo solo para impresionar a los estadounidenses y el resto del mundo. Se suponía que ellos eran parte del equipo que construía las naves espaciales para explorar el espacio. En Star City todavía se realizaban entrenamientos físicos con las cámaras de aislamiento, centrifugadoras y cambios de velocidad. Pero ahora que la ingravidez y el mal del espacio no eran vistos como algo peligroso, los cosmonautas pasaron de ser pasajeros a ser pilotos y para ello requerían un entrenamiento más profesional. Irónicamente, una de sus primeras fuentes de información mientras reinventaban el entrenamiento de los cosmonautas vino de su rival en el espacio, los Estados Unidos. Vamos correctamente. La NASA estaba sustancialmente más adelantada. Ellos habían logrado una variedad de cosas que a los soviéticos se le habían hecho difíciles. Los métodos de entrenamiento y los simuladores que tenía la NASA eran todos de conocimiento público. Uno podía escribirle a la NASA y obtener fotografías y hasta diagramas de todos ellos y adaptarlos a distintos propósitos. Así que los soviéticos podían entrenar y capacitar mejor a sus tripulaciones espaciales.
Star City mejoró el entrenamiento de los cosmonautas hasta llevarlo a un nuevo nivel de destreza técnica. Pero el antiguo problema de entrenar para lo desconocido aún persistía. La cercanía de los desastres y muertes penetrarían las vulnerabilidades de un programa dirigido a entrenar a la gente en la Tierra para una misión en el espacio exterior. Para 1964, el programa espacial soviético estaba dirigido al viaje a la Luna, una nueva fase de la competencia con los Estados Unidos. Lo más importante para lograrlo era entrenar a los cosmonautas para abandonar la cápsula espacial y caminar por el espacio. Para alcanzar el objetivo, los ingenieros desarrollaron un traje especial presurizado, que estuvieron probando por un año como parte del entrenamiento de los cosmonautas. Al finalizar las pruebas, el cosmonauta Alexei Leonov fue seleccionado para realizar la primera caminata espacial en marzo de 1965. Intentaron prepararlo sometiéndolo a todo tipo de entrenamientos físicos, enseñándolo a nadar y a bucear, haciéndolo ponerse y quitarse el traje y encerrándolo en una cámara a la que le extraían todo el aire. Sin embargo, la única manera de probar el traje presurizado y la viabilidad de una caminata espacial era haciéndola. Nada en el mundo lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder cuando el traje presurizado empezó a reaccionar de modo distinto a como lo había hecho en la Tierra. El traje espacial se volvió rígido como un globo, más de lo que cualquiera había anticipado en la Tierra, debido a la combinación de falta de presión de aire y falta de gravedad. De hecho, se infló de tal manera que llegó un momento en que sus dedos se salieron de los guantes. El traje se había expandido más allá de la habilidad de sus manos de permanecer dentro de los guantes. El cosmonauta no podía maniobrar a través de la burbuja de aire. Leonov bajó la presión dentro del traje en casi 200% al abrir un seguro especial, una rápida improvisación que le salvó la vida. Leonov sobrevivió, pero la tragedia que estuvo a punto de sufrir cambió el entrenamiento en Star City. La nueva directiva fabricaría mejores ambientes más realistas y similares al espacio y sumergería en ellos a los cosmonautas para ensayar sus misiones espaciales. Para lograrlo, los cosmonautas empezaron a entrenar en el agua. Era imposible recrear el ambiente del espacio en la Tierra. Podían hacerse ciertos arreglos al hacer que los cosmonautas simularan las caminatas espaciales sumergidos en tanques. Esta fue una práctica común a mediados de los años 60. Las caminatas espaciales eran practicadas en una piscina de entrenamiento o en un tanque de flotabilidad nula. Este contenía 1.300.000 galones de agua en casi 11 metros de profundidad. En trajes espaciales atados con pesas y llenos de aire, los cosmonautas practicaban las maniobras, que iban desde ajustar tuercas a entrar y salir de una cápsula. Esta técnica todavía se utiliza. La razón por la que la piscina proporciona tan buen entrenamiento para la gente con un traje espacial es que se puede tomar a una persona de 67 kilos y colocarle un traje espacial que pesa 45 kilos, colocarla en la piscina, y esto funcionará casi como un ambiente de ingravidez, porque hay buzos asistentes que colocarán pesas en distintas zonas del traje para que pueda flotar y la persona no tenga que aferrarse a un mango o pararse en una plataforma. Lo que la piscina le permite al cosmonauta es que su cuerpo reaccione casi como si estuvieran en gravedad cero. Simplemente tienen que estar en un ambiente que los haga pensar en las reacciones de las fuerzas cuando se desplazan o mueven una masa. Aparte de los nuevos tanques, el entrenamiento de los cosmonautas empezó a usar simuladores de vuelo y modelos a escala de las naves espaciales. En nuestra misión aprendimos que debíamos esperar de los simuladores. El acondicionamiento físico siempre es importante. El cuerpo tiene que estar fuerte y en forma, o de otro modo será imposible permanecer en el espacio. Pero los simuladores proporcionan un grado de confianza adicional. Colocar las tripulaciones en esos simuladores es la mayor innovación en el entrenamiento de los vuelos espaciales que han utilizado ambos bandos y resultó ser el elemento que hizo toda la diferencia. Estos simuladores imitarían las operaciones de una verdadera nave espacial. Se acciona un interruptor y se apaga la luz y se baja la presión del aire. Esto mismo sucede en la nave espacial y le permite a los miembros de la tripulación ensayar cada momento del vuelo espacial. Y no solo de los vuelos espaciales que salen bien, sino de aquellos donde las cosas no salen tan bien.
Los simuladores y modelos a escala mejoraron el entrenamiento de los cosmonautas, pero no hicieron ganar la carrera hacia la Luna, que fue ganada por una tecnología espacial superior. ¿Todo está bien? ¡Fenomenal! La visión es maravillosa. Después de que los estadounidenses alunizaron en 1969, los soviéticos se reenfocaron en un nuevo objetivo, los vuelos espaciales a largo plazo. Maravilloso. Los cosmonautas se prepararon para las expediciones espaciales con un riguroso entrenamiento en tierra. En junio de 1970, los cosmonautas Nikolayev y Sevostanyov hicieron un viaje al espacio por 18 días. Podría decirse que regresaron totalmente devastados. Después de eso, decidimos que la estación espacial podía ser el poder del futuro en los vuelos espaciales humanos, con una instalación de entrenamiento a bordo y un espacio grande para que las personas pudieran permanecer en el espacio. La prolongada ingravidez de 18 días tuvo como resultado muchos problemas. Los sistemas óseo y muscular fueron debilitados en un 40%. Los cosmonautas perdieron tanta agua que llegaron deshidratados. Incluso sufrieron una disminución en la longitud de sus extremidades. Los planificadores se dieron cuenta de que ellos tenían que entrenar mientras estaban en el espacio y que necesitaban una nave más grande para hacerlo, una estación espacial. El vehículo que desarrollaron fue el Salyut, una estación espacial de 3 cámaras y la primera jamás construida. No hay dos misiones que sean iguales, pero la más peligrosa es siempre la primera en la que prueban nuevas maniobras, como el primer hombre en el espacio o la primera caminata espacial. Y desafortunadamente la primera misión a nuestra estación espacial. Uno solo puede saber qué esperar después de que todo ha acabado y a veces es demasiado tarde. El entrenamiento de los cosmonautas era como una armadura dirigida a proteger a los cosmonautas del peligro del espacio, pero sin importar lo espesa que era la armadura, siempre había áreas de vulnerabilidad. Eso fue especialmente cierto en el entrenamiento para la estación espacial. La idea de colocar a las tripulaciones en ese tipo de ambiente forzó a realizar un cambio radical en la manera como el entrenamiento estaba siendo realizado. Había que emplear mucho más tiempo entrenándolos sobre cómo vivir físicamente en el espacio. No solo era comer a través de sondas y cosas así o permanecer atados. Ellos tenían que aprender a ejercitarse. Tenían que aprender a controlar su dieta. Necesitaban aprender una gran cantidad de trabajo, tanto psicológico como fisiológico. La primera misión jamás realizada en una estación espacial resultó ser desastrosa. En junio de 1971, los cosmonautas Volkov, Dobrovolsky y Patsayev, 3 experimentados pilotos de la Fuerza Aérea, iniciaron su misión en la estación espacial Salyut. La misión duraría un mes. Irónicamente, ellos no eran los cosmonautas principales, sino el equipo de apoyo. Habían entrenado mucho individualmente, pero no tanto tiempo como equipo, y fueron escogidos para la misión después de que uno de los cosmonautas principales se enfermó poco antes del lanzamiento. Por lo general, una cápsula solo puede albergar a 2 cosmonautas, pero la misión requería 3. Para suplir al hombre extra, tomaron la decisión de abandonar sus trajes espaciales presurizados, pero la idea era mortal si la cápsula perdía presión. El lanzamiento fue perfecto. 3 días después, la cápsula se acopló con la estación espacial, una maniobra practicada en el simulador de entrenamiento. Pero la misión tuvo dificultades. A bordo se desató un incendio, los equipos se dañaron y la temperatura subió. El equipo de control en tierra ordenó a la tripulación volver una semana antes. La tripulación mantuvo su misión, pero los equipos siguieron fallando. Hubo tremendos conflictos personales dentro de la tripulación. A pesar de los problemas, la tripulación completó su misión. Fue la primera en encontrarse, acoplarse y permanecer a bordo de una estación espacial. Pero durante el reingreso se iniciaron los problemas. Los controladores en tierra perdieron la comunicación con la tripulación, quizás por una antena rota. Sin embargo, la cápsula regresó a salvo, pero el equipo de recuperación descubrió la razón para el corte de comunicación. Cuando abrieron la cápsula, encontraron a sus tripulantes muertos. Ellos habían muerto de embolia. Había una válvula en su módulo orbital Soyuz que se había abierto prematuramente mientras ellos todavía estaban en el espacio, después de desechar su módulo de reingreso, y el aire comenzó a salirse de la nave espacial. La nave espacial se despresurizó y la tripulación falleció en 30 segundos. No pudieron encontrar la válvula o encontrar el mango para intentar cerrarla, porque estaba escondido debajo de uno de los asientos y se suponía que no debía ser manipulada en ese momento.
Después de la muerte de los 3 cosmonautas, Star City consideró de manera más rigurosa el entrenamiento de los cosmonautas. El entrenamiento individual continuó, pero se introdujeron nuevas rutinas enfocadas al trabajo conjunto de los equipos. Los ejercicios fueron llevados a cabo en el agua y en la tierra para simular emergencias de vida o muerte. Un terreno favorito para las pruebas eran las estepas de Siberia en invierno. Las tripulaciones tenían que pasar hasta 3 días y 2 noches en la costa del mar Ártico, donde las temperaturas descienden hasta 40 grados bajo cero y 60 bajo cero con los helados vientos. Las tripulaciones eran observadas para ver cómo se llevaban juntos, quién daba las órdenes y quién las cumplía en el proceso de construir refugios, encender fogatas y preparar las comidas. Cómo trabajaban juntas las tripulaciones de cosmonautas bajo extrema coacción se convirtió en el elemento clave en la elección de las tripulaciones. El compromiso de los entrenadores soviéticos a que las muertes de los cosmonautas en la primera misión a la estación espacial no fueran en vano se cumplió. Ningún cosmonauta ha vuelto a fallecer en el espacio. Pero Star City tuvo que enfrentarse a una amenaza aún mayor, una que incluso el entrenamiento de los cosmonautas no pudo evitar. 28 años después de iniciar el entrenamiento de los cosmonautas cayó la Unión Soviética. En su cataclísmico choque, Star City y el programa espacial soviético cayeron en un caos. Star City, el hogar del programa espacial soviético y ruso, se acopló al ritmo de las necesidades de entrenamiento de cada misión de los cosmonautas, pasando de las condiciones en tierra a las condiciones de vuelo. La coacción de la gravedad cero durante los vuelos expedicionarios requería que los astronautas entrenaran a bordo de las estaciones espaciales para mantener la fuerza de sus sistemas muscular y óseo. Mientras el entrenamiento de los cosmonautas literalmente alcanzaba nuevas alturas, grandes cambios se estaban suscitando en la Tierra. El otrora secreto hogar de las exploraciones espaciales soviéticas hizo algo que antes hubiese sido inconcebible. Invitó a astronautas estadounidenses a su programa de entrenamiento. En 1972, los Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un tratado para comenzar a trabajar en un proyecto conjunto denominado Misión Apolo-Soyuz. Por primera vez, Estados Unidos llegó a Star City. Esto presentaba un gran problema. Las instalaciones eran más bien secretas, así que construyeron un hotel para los astronautas estadounidenses. Pero al mismo tiempo se dieron cuenta de que el Apolo-Soyuz consistía en un solo vuelo, así que buscaron más socios internacionales. El programa Apolo-Soyuz tuvo éxito al lograr reunir a los estadounidenses y los rusos en el espacio. También fue el inicio de una nueva era de entrenamiento de astronautas de otras naciones en Star City. Finalmente, había astronautas franceses y científicos ingleses. Había edificios de departamentos construidos para los miembros de las tripulaciones que venían de visita de otras organizaciones. Fue una época de gran expansión. El entrenamiento de los cosmonautas tenía un nuevo obstáculo que superar: cómo formar equipos de cosmonautas de distintos países. Lo que ya había sido difícil entre las tripulaciones rusas era todavía más difícil entre diferentes culturas y nacionalidades. Teníamos que olvidar que éramos individuos y concentrarnos en cómo trabajar como equipo. Nos concentramos en ver solo lo que teníamos en común y no lo que nos separaba. Para los estadounidenses, el entrenamiento significaba largas horas. Antes de que el astronauta se aclimatara al espacio, tenía que adaptarse a una nueva cultura y sistema. Las horas eran demasiado largas. Pasábamos de 4 a 6 horas al día en clases de ruso y otras 2 a 4 horas en estudio de sistemas técnicos. Teníamos que estudiar en las noches después de un día difícil. Convertir a un astronauta en un cosmonauta era un reto. Las dificultades estaban compuestas por las diferencias de los enfoques de los soviéticos y los estadounidenses ante el entrenamiento. Los astronautas fueron sometidos a toda clase de pruebas que consideraban innecesarias. A veces los médicos les decían a los astronautas: vas a realizar esta prueba. Los estadounidenses, por supuesto, les contestaban: al diablo con eso. La diferencia básica entre las instalaciones de entrenamiento de la Ciudad de las Estrellas y la NASA es que la primera todavía conserva todos los aspectos de una organización militar. El estricto enfoque militar de Star City hacía el entrenamiento más difícil para los estadounidenses tanto en la Tierra como en el espacio. El entrenamiento de los estadounidenses se esmeraba en enseñar a los astronautas a volar, pero en el entrenamiento de los cosmonautas frecuentemente se les requería más para dejarse llevar al espacio. Un astronauta tenía lo que pensaba que era una cordial sociedad con su comandante ruso en la Tierra. Cuando entraban en el espacio, era completamente distinto. Un comandante ruso era un comandante ruso y las cosas tenían que hacerse a su modo. La situación incluso se extendió al punto que los comandantes rusos le pegaban en las manos a los pasajeros.
ya fueran astronautas franceses o estadounidenses. Al comienzo de la tercera década de entrenamiento de los cosmonautas, Star City había preparado para viajar al espacio a más de 100 hombres y mujeres de 17 países, aparte de la Unión Soviética. Lo que comenzó como un programa para explorar por vez primera los peligros desconocidos del espacio bajo la dirección de entrenadores físicos y médicos, se convirtió en un entrenamiento técnico en equipos a escala y simuladores, y finalmente pasó a las complejidades de entrenar tripulaciones de diferentes culturas y nacionalidades para que trabajaran juntos en expediciones espaciales que duraban varios meses. Pero de todos los retos que tuvo que superar, ninguno fue más dificultoso que el colapso de la Unión Soviética en 1989. Los problemas económicos de Rusia devastaron la Ciudad de las Estrellas y todas las instituciones técnicas de la Unión Soviética. No había dinero. El rublo se devaluó decenas de veces. La gerencia de la Ciudad de las Estrellas, desde principios de la década de los 90 hasta este día, se ha visto forzada a rebajarse y recibir turistas y entrenar a cualquiera que les ofreciera un cheque para pagar las cuentas. El gobierno ruso fue animado a hacer un trato para realizar misiones con astronautas estadounidenses para percibir dinero. La crisis económica rusa transformó a Star City. Su alardeado programa de entrenamiento se convirtió en un activo financiero que podía venderse o rentarse. Lo propio aconteció con la estación espacial Mir, el último gran proyecto de la era soviética. Motivada por la necesidad de Star City, se asoció con el Centro Espacial Johnson de la NASA para entrenar astronautas y realizar visitas al Mir. Cualquiera puede inscribirse en el entrenamiento de los cosmonautas y pagar unos $5,000 por 1 o 2 semanas de tortura por parte de estos exmédicos y entrenadores del programa aeroespacial soviético. Una vuelta de 10 minutos en la centrifugadora se vendía por $1,000. Y hubo mayores y más costosas aventuras a la venta. Un millonario norteamericano llamado Dennis Tito pagó $20 millones para orbitar la Tierra junto a un grupo de cosmonautas en el 2001. A través de la innovación y los esfuerzos, Star City está sobreviviendo a las nuevas realidades de la era postcomunista, pero la ciudad, otrora famosa por ser la primera comunidad dedicada a la exploración del espacio exterior, puede pertenecer más a la historia que al futuro. Los cosmonautas todavía entrenan aquí, pero los esfuerzos pioneros que inventaron la medicina espacial, las cámaras de aislamiento, las pruebas de gravedad cero y los rigores de las pruebas físicas y mentales están detrás de ellos. Esto evolucionó hasta llegar a un nivel muy efectivo que, por más crudo que pareciera a los ojos de los parámetros occidentales, se preparaba a la gente de un modo más que adecuado para las tensiones de la vida en el espacio. Ellos han aprendido qué se requiere y han hecho lo que se necesita en estas visitas por largos periodos, en las que son encerrados en cámaras que giran alrededor de la Tierra hasta por 6 meses. Seguiremos adelante, seguiremos explorando las estrellas. Eso fue lo que vinimos a hacer y encontraremos algún modo de hacerlo en la Ciudad de las Estrellas. Ya es parte de nosotros. El futuro desafío del entrenamiento de los cosmonautas dependerá de la nueva misión que determinen los planificadores espaciales de Rusia. Si son fieles a los ideales de los pioneros rusos en el espacio, será colonizar los planetas. Si ese es el caso, el próximo paso será entrenar familias completas para las expediciones espaciales.